A Jesús de Nazaret se le dan muchos títulos, pero creo que uno de los títulos que posiblemente Jesús más amó y le gustaba era que lo llamaran maestro. Es uno de mis favoritos, llamar a Jesús mi maestro. Por eso, de los textos de la Pascua, el que más me gusta a mí es el texto donde María de Magdala está llorando en el huerto, donde estaba acabada la sepultura de Jesús en la roca, y llega un personaje que ella cree que es el jardinero, ¿se recuerdan? Y ella le dice llorando: si tú sabes dónde ha puesto a mi Señor, dime dónde está para irlo yo a buscar. No reconocía que el jardinero era el Cristo resucitado, y no es hasta que él la llama por su nombre, María, que ella reconoce su nombre en la voz del resucitado. Y la respuesta de ella al escuchar su nombre, ¿se recuerdan cuál fue? Raboní, maestro. No lo llama Señor, no lo llama Salvador, lo llama maestro. Eso como que parece estar en el ambiente de aquellos primeros discípulos, llamar a Jesús maestro. Cuidado, no es cualquier maestro. Hay unos relatos que se repiten con mucha frecuencia en el Evangelio, donde las multitudes se quedaban boquiabiertas y decían: este hombre no enseña como los fariseos y como los escribas, tiene una autoridad que de dónde le viene, y la autoridad de Jesús simplemente venía desde adentro. A Jesús nada ni nadie le da autoridad, Jesús es la autoridad, y la audiencia reconocía aquello, respondía aquello conmovidos. El domingo pasado leíamos el texto donde Jesús sana a un tartamudo, metiéndole los dedos en los oídos, poniéndole su saliva en su propia lengua, y el tartamudo empieza a hablar sin ningún problema. Y en la última frase del Evangelio del domingo pasado era que la gente decía: y todo lo hace bien. Es la respuesta de la gente hasta este maestro que todo lo hace bien y que responde con una autoridad y habla con una autoridad donde la gente se conmueve. Jesús enseña casi siempre a través de dos métodos. El favorito son las parábolas. Las parábolas es el libro de enseñanza de Jesús, son profundísimas, no nos cansamos de estudiarla y cada vez sacamos algo nuevo de las parábolas. Las segundas son con preguntas. Y escuchamos hoy ese método haciendo preguntas. Y las preguntas de hoy hay dos, una indirecta y otra directa. La indirecta es: ¿quién dice la gente que soy yo? Cuéntenme, ¿qué es lo que se rumorea por ahí por la Galilea? Los discípulos pues escuchan lo que la gente dice y le reportan, pues miran, dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres uno de los profetas. La pregunta básicamente está dirigida a que los discípulos escuchen lo que se dice por fuera y disciernan un poco lo que se dice por fuera. La segunda es mucho más profunda, porque es muy personal esa pregunta. Tú y yo, quienes decimos cada uno que Jesús es. Esa pregunta nos obliga a navegar por dentro, nos obliga a escuchar el corazón, nos obliga a discernir y nos obliga a decidir. Esa respuesta es una respuesta que tiene que terminar con una decisión: a seguir a este maestro o volver a casa sin ningún problema. Les voy a hablar de alguien y ustedes dirán: ¿qué tiene esto que ver? Y van a ver cómo yo lo empaté. Alguien que yo quiero mucho, se llama Clara de Asís. Clara de Asís escribió 4 cartas entre el 1234 y el 1253, básicamente en 20 años. 4 cartas a la misma persona que jamás en su vida vio en persona, nunca se conocieron. Inés de Praga. Inés de Praga era una princesa de lo que viene siendo hoy Praga, Checoslovaquia. En ese momento no existía ni Praga ni Checoslovaquia, eran otros reinos. Y esta muchacha había escuchado ya de lo que estaba ocurriendo en este pueblito de Asís, donde había una mujer también de clase noble, que se había ido a vivir en pobreza absoluta fuera de las murallas con otras mujeres y habían formado una vida comunitaria femenina muy sencilla, con elementos monásticos, y ella se enamora de lo que está escuchando a través de los misioneros frailes que iban a esa área. Y comienza una correspondencia entre las 4.
Inés de Praga termina fundando la primera comunidad de damas pobres de San Damiano, lo que conocemos hoy como Clarisas, en Praga, sin haber visto en su vida Santa Clara. No había internet, no había social media, no había nada de eso. Era 20 años, 4 cartas. En una de las cartas, Clara de Asís le dice estas palabras a Inés: contempla tu rostro cada día en el espejo, oh esposa y reina de Cristo, y continuamente estudia tu rostro en ese espejo. ¿Quién es el espejo? El espejo para Clara es Cristo. Y en la Edad Media era muy común utilizar el espejo como un tema de la vida espiritual, reflejarse en Cristo, que tu rostro, al mirar ese espejo que es Cristo, pues pudieses verte en Él y Él en ti. Tú se reflejabas en Él, Él se reflejaba en ti. Y se lo dice a sus hermanas, que continuamente contemplen su rostro en el espejo y que estudien su rostro en el espejo para ver si se parecen a quién, a Cristo. Aquí hay un problema, gente. Los medievales sabían muy bien lo difícil que era verse en un espejo. Los espejos que tú y yo tenemos en casa, donde no se nos ve todas las arrugas habidas y por haber, fueron hechas en el 1835. Eso se inventó apenas hace unos años, como quien dice. Clara de Asís vivió en el siglo XII y siglo XIII. Murió en el 1253. ¿Cómo era un espejo si no son los espejos de hoy en la época de Clara de Asís? Pues se los voy a decir. Eran de metal y no eran planos, eran cóncavos. Era como el lomo de una tortuga. El metal, si el espejo tenía cierta calidad y cierto valor, era una mezcla de plata y bronce. La mayoría de los espejos eran espejos baratuchos porque era una mezcla de plomo y latón. Imagínate tú. Y era cóncavo. Si tú te miras incluso en un espejo actual cóncavo, ¿cómo se ve tu cara? Deformada, desfigurada, no es tu rostro. Imagínatelo vértelo en un metal mal pulido. ¿Qué es lo que se vería ahí? Nada o muy poco. Por eso Clara dice continuamente, mírate en el espejo que es Cristo, porque a la primera mirada no te vas a parecer en nada a Él. Y tiene que ser un trabajo duro, hasta que finalmente tu rostro, el mío y el de Cristo Jesús se parezcan. Estos metales cóncavos se dieron cuenta que tenían que darle martillo para crear una lámina y después con alambres tenían que pulirlo y sacarle brillo. Por lo tanto, el trabajo era duro en un metal y en un espejo del siglo XIII. Y con todo y eso, el producto final no iba a ser tan claro como un espejo actual. Pues yo dije, ok, Señor, tú dices, y me preguntas a mí, te pregunto a ti, ¿quiénes decimos nosotros que es Jesús? Yo le dije, antes de contestarte, yo te voy a hacer una pregunta a ti, Jesús. Y la pregunta fue, dime tú quién tú eres. Y me dijo, prepárate. Primero, lo que escuché que iba escribiendo me dijo, yo no oigo nada, cuidado, el Padre oye voces. No hay suficiente gente oyendo voces para decir que yo escucho también, no. Esto es cuestión de un diálogo interior del corazón, Más nada, a mí nadie me habla al oído. Ya hay gente suficiente que le están hablando. El día que yo diga que a mí me hablaron, ingrésenme. No, es un diálogo interior. Y dije, ¿qué cosa eres tú? Me dijo, yo soy el amigo de la vida. ¡Wow! El amigo de la vida porque yo soy quien ama la vida, cuido la vida, promuevo la vida, defiendo la vida. Y cuando veo la vida de mis hermanos siendo violentada y ultrajada y aplastada por los más fuertes, sufro porque yo soy amigo de la vida. Segundo, soy maestro de la vida porque te enseño a vivir una vida muy peculiar y una vida muy diferente. Una vida donde está regida por el amor absoluto, el amor incondicional, el perdón al enemigo, el bien al que te hace daño
la bendición al que te maldice, caminar la milla extra, poner la otra mejilla, darlo todo, perdonar, sanar. Eso es maestro de la vida. Y soy también camino de esperanza, porque yo, Cristo, miro siempre al horizonte y miro al futuro y creo en la bondad de Dios, mi Padre, creo en la bondad tuya y en la mía. Camino ligero de equipaje, me sacudo las sandalias del polvo cuando hace falta y anuncio, perdono, sano, acompaño, bendigo y alimento. Creo en la esperanza, soy camino de esperanza, pero también soy modelo de muerte, porque cuando estoy dispuesto o estuve dispuesto lo entregué todo, cuerpo, alma, sangre. Y aunque me morí solo, no me morí maldiciendo, y seguí esperando clavado en la cruz, y seguí perdonando. Por lo tanto, te enseño también a morir, pero también soy maestro exigente. Y en el Evangelio hoy lo vimos clarísimo. El que quiera caminar tras de mí y no está dispuesto a tomar la cruz, todo lo que eso significa, la exigencia del discipulado, la exigencia de la confianza y del sí en Cristo. El que quiera seguir tras de mí quiere poner las manos en el arado, mirar hacia atrás, enterrar a los muertos, encargarse de sus negocios, que se quede en casa, porque no puede seguir tras de mí. Soy un maestro exigente. Después de escuchar todo esto y de escribir todo esto, me dijo: ¿ahora quién dices que soy yo? Dije: wow, esta confesión es fuerte. No es una confesión doctrinal, es una confesión de vida. Y descubrí algo, gente, que lo dije al principio. Lo que vayamos a decir de Jesús, en el fondo lo estamos diciendo de nosotros mismos. A estas alturas del campeonato ya es hora de que haya un casamiento lo más profundo posible entre la persona de Cristo y tú y yo, de forma que podamos vernos con mayor claridad en un espejo que no es fácil verse. Y le dije: Señor, todavía el espejo mío está cóncavo y le falta mucho pulirlo, pero Dios es bueno. Y vino la famosa palabra que a mí me gusta tanto cuando lo escucho en el corazón, y me dijo: tente paciencia. Tente paciencia, porque yo me encargo de pulir el metal y de vez en cuando te doy 2 o 3 martillazos para que el cóncavo se ponga como una laminita. Y duele, ¿verdad? La vida se encarga solita, junto con una dimensión de fe y de confianza y de mucha oración y mucha contemplación. La vida también se encarga de pasarnos de vez en cuando un cepillo de esos que son como estropajos de alambre, para sacarnos brillo y podernos entonces ver en nosotros reflejados el rostro de Cristo. Así que paciencia. La meta está y la invitación está. Y me acordé, y con esto termino, de la última línea de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, el famoso himno al amor. ¿Se recuerdan? Que todas las novias del mundo se casan con eso. Les encanta sobre todo eso del amor es paciente. Pues al final Pablo dice: ahora conozco a medias, pero al final del camino me conoceré tan bien como Dios me conoce a mí. Ese es el final del camino, gente. Llegarnos a ver totalmente reflejados en aquel que se refleja en nosotros. Y no habrá diferencia. Seremos uno. El rostro de Cristo reflejado en ti y el tuyo reflejado en el de Cristo. Mientras tanto, sigamos martillando la lámina, puliéndola, y si no lo hacemos, alguien se encarga, se lo puedo asegurar, para que lleguemos a ver finalmente
el rostro de Cristo.